Hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches o buen día a la hora que nos estén escuchando o viendo. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la risa y el olvido. Yo soy Alfair Mireles y aquí está Jorge Márquez. Jorge, ¿cómo estás? Hola, bien, Alfa, ¿tú? Aquí extrañando a Dave, ni Pex, pero bien. Sí, le mandamos saludos al buen Dave que ahorita anda en su natal Las Vegas, Nevada, viendo un partido de los Raiders y apostando la casa y la hipoteca. Entonces, pues ojalá y gane y que se haga millonario en un día y pues ya, con eso sigamos viviendo los lujos en este podcast. Y pues nada, contentos de estar aquí. Jorge, ¿tienes algo que decir? Yo voy a mandar un par de saludos. ¿Tú quieres decir algo antes de que empecemos? No, digo, nada más, otra vez saludar a Dave. Si le gusta estar acá en el podcast, pero pues creo que este machi está en Las Vegas, entonces a toda madre. Además, el juego estaba bueno, entonces dos veces chido. Yo desde que estoy fuera del survival en el que he participado ya no me interesa el americano. Mientras estoy vivo es mi deporte favorito, mientras no es una basura. Entonces, pues ya, que disfrútenlo ustedes. Y mi hermano, saludos a mi hermano que le encanta el americano. Y a Toño González Murillo, mejor conocido en el inframundo italiano como Antonello. Un abrazo para él, con mucho cariño, porque pues he hablado con él últimamente, lo he visto y resulta que es un gran seguidor del podcast. En verdad dice que ya se echó Qué padre. todos y que ha visto el del tiempo como unas 3 veces porque le gusta mucho. Entonces, pues sí, un gran abrazo para él, porque para él, para Julián y para Alana. Un abrazo para ellos. Fíjate que el del tiempo es de los primeros que hicimos, como que el primero serio y es que resultó medio problemático, ¿no? Porque Es de los es de más esos en donde complejos, ¿no? Y luego duró un chorro de tiempo y y había mucha información que sobre todo que tú querías dar y que trataste de meter así como lo limitado que estábamos. Entonces, como que no fue el, el, el más terminado, pero creo que a la gente sí le ha gustado. yo lo disfruté mucho, pero sí, fue demasiada información para un solo capítulo. Pero está bien, estamos iniciando. Y qué padre que le haya gustado a más de una persona. Ya con eso estoy Yo feliz. insisto en que el tiempo no existe. Vayan a verlo. Márquez, ¿me das chance de compartir pantalla? Porque para este tema hice una presentacioncita muy bonita. El, el tema de hoy, como ya había avisado desde antes, es de Sol Invictus. Estamos como en esta... Hace tiempo abrí la serie de esoterismo, ¿no? O sea, qué es lo esotérico, qué es lo oculto. Ahorita, digamos, estamos un poco en suspensión de esa serie, estamos como en paréntesis, porque empezamos a hablar como de la Navidad y de las celebraciones de esa temporada. Entonces, el último que me tocó a mí, hablé porque celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Y eso abre una de las ramas que se puede tomar es la de los dioses solares, en particular los dioses solares en Roma, que son varios y que son importantes. Y cómo, si acaso, es una pregunta que voy a hacer más adelante, si los dioses solares en Roma anticipan el culto y anticipan la celebración de Jesús, como va a llegar después, como el principal o igual el único dios ahora, ¿no? En el panteón romano posterior a la adopción del cristianismo como religión oficial. Entonces, el episodio de hoy va a ser sobre Sol Invictus, uno de los dioses más interesantes por cómo ha sido. Les voy a contar toda la historia. Entonces, el episodio de hoy va a ser más como de historia, pero sí es una historia interesante y es una historia que sí necesita todo este contexto. Sin el contexto que voy a dar jamás se entendería. Entonces vamos a compartir pantalla. En el episodio que hicimos de la música, de las canciones, la interpretación de canciones, yo hice una presentación y según yo andaba enseñándoles toda la presentación y nada más me quedé en la portada y yo hablando como idiota según yo pensando que estaban leyendo lo que yo veía y estaba todo fijo y ustedes no veían nada. Jorge, ¿me confirmas si se está moviendo la... Sí, Ok, perfecto.
Marquiño, ¿quieres decir algo antes de empezar? No, dale. Conforme vaya saliendo, yo vi que son 39 diapositivas, entonces mejor aprovecha el tiempo. Simón, ahí va pues. Entonces, Sol Invictus. Primero vamos a hacer como una aclaración, algo que David y Jorge le llamarían un disclaimer, porque ellos son gringos y a veces ya se les está olvidando el español, han dejado de comer frijoles y tamales, entonces ya nada más se les quedan las palabras en inglés. Entonces, esta aclaración, este aviso es esto. Yo lo defino como un podcast de divulgación filosófica. Si este es un podcast de divulgación filosófica, entonces, ¿por qué nos metemos tanto con la religión? Particularmente yo. En este momento voy a hablar por mí, no me voy a atrever a hablar por David o por Jorge. Jorge tendrá sus razones, David tendrá sus razones, y pues ya Jorge las puede desarrollar en cualquier momento, este puede ser uno, David cuando regrese. ¿Por qué hablar de religión? Bueno, voy a hablar por mí. A mí me gusta mucho la filosofía, leo filosofía desde que estoy medio morro, y luego en los últimos años me he dedicado mucho a leer de religión. Yo no hago estudios o no intento hablar de filosofía de la religión. La filosofía de la religión es de alguna manera situarte fuera del fenómeno religioso y analizarlo así como objetivamente y hacer filosofía sobre por qué tenemos religión o qué tan válidas son las religiones. La pregunta es, si una persona va a ser mejor por creer una religión, aunque esa religión sea falsa, y esa persona va a ser feliz y su vida va a tener sentido, va a ser mejor persona, ¿es válido, aunque es una mentira? Como la clase pasada, el episodio pasado que Jorge hablaba de las mentiras de Platón, que decía este mito de que había gente de oro, gente de plata y gente de bronce. ¿Verdad, Jorge? Sí, y no nada más ese, sino también el del final, el de hay Exacto, muchas entonces mentiras adentro de su filosofía, pero eran mentiras educativas. exactamente, entonces, ¿es válido o no? Esas serían preguntas pertenecientes a la filosofía de la religión. Yo no me meto ahí. Yo me meto a la religión por varias cosas, aquí señalo algunas. Yo me meto a la filosofía dentro de las religiones. Ya desde dentro, digamos, aceptando el marco cultural de las religiones, ¿qué es lo que proponen filosóficamente? Hay religiones que tal vez nada o muy poco, y hay religiones que más bien se van directititito a la teología, y en la teología ya no encuentras mucho que salvar de la filosofía, pero hay religiones muy filosóficas, o hay religiones que sí puedes analizar filosóficamente desde sus preceptos, entonces eso es a mí lo que me gusta. Me gusta mucho estudiar la historia de las religiones como tal, y me gusta mucho hacer análisis de religiones comparadas a partir de cosas que se asemejan y a partir también de cosas en cómo se van diferenciando. Entonces, hay unos temas que se repiten, analizarlos por qué se repiten, por qué no, qué casualidad, o tal vez la influencia. Y en otras, qué tan diferentes pueden ser. No sé, tal vez ciertos conceptos como salvación. Unos se salvan entendiendo, otros se salvan orando, otros meditando, otros revelando la verdad. Pero para unos la verdad es otro mundo, otra dimensión, y para unos la verdad es este mundo, esta dimensión, dentro de la misma, no de la misma religión, pero dentro de religiones, ¿no? Entonces, yo estudio las religiones desde estos puntos de vista, y sobre todo el siguiente. Hay un autor que Jorge y yo hemos leído, que se llama Harold Bloom, y él es, digamos, un gran catedrático, tal vez dicen que es muy elitista y un señor muy conservador, pero tiene un libro cuyo título es La anatomía de la influencia. Ese libro habla sobre Shakespeare, como absolutamente todo Harold Bloom, casi es lo único que habla es sobre Shakespeare, pero ese título a mí me gusta mucho, y ese título a mí me gusta mucho por lo que evoca. Imagínense poder eh, darle un cuerpo a la forma en que las cosas han influido sobre nosotros, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer nuestra vida, de hacer cultura, y poder disecarlos y poder separarlos y poder estudiarlos como si fuera anatomía, como si fuera un cuerpo ahí, y verlo pieza por pieza y cómo se conecta y todo esto. Eso es a mí lo que me interesa. ¿A qué voy con esto? Eh, Supongamos que alguien de los que nos está escuchando es completamente ateo y que dice que la religión es una porquería y que es mala, bla, bla, bla. Seas ateo o seas agnóstico o seas creyente,
naciste en un mundo que está estructurado y conformado desde la religión. Cada día el mundo se hace más secular, cada día el mundo se hace más ateo, digamos, deja de tener una relación profunda con la religión, pero a final de cuentas, la mayoría de nosotros que vivimos en México nacimos en familias católicas. Y eso ya es una influencia absoluta. Nacimos en familias católicas, nacimos en un país católico, nacimos en una estructura social de valores católicos. Todavía, incluso la constitución gringa menciona a Dios y menciona a Cristo. La constitución gringa. La de nosotros no, porque en ese sentido es como muy de avanzada. Pero en muchas cosas, tu mundo, nuestro mundo está formado y está estructurado desde una cosmovisión religiosa. Creas o no, la religión ha influido demasiado en la vida que llevamos actualmente. Eso es a mí lo que me interesa. Entonces, muchos a veces dicen, no, pues es que la religión es mentira. Bueno, el mismo Nietzsche lo decía, puede que los hombres hayan inventado a Dios, pero eso no es motivo para no ocuparse de él. O sea, sea Dios haya existido y haya muerto, o haya existido y siga ahí, o nunca haya existido y haya sido solo una idea, lo mismo da, porque esa idea ha estructurado y ha echado a andar el mundo como lo conocemos ahorita. Entonces, a mí eso es lo que me gusta mucho de la religión. ¿Qué tanto nos ha formado y por dónde viene la influencia de nuestras cosas, creamos en ellas o no? Entonces, ese era como mi disclaimer. Ya en otro episodio hablé de desde qué punto de vista y de cómo se respeta el aspecto del estudio de la religión, pero aquí sí quería hablar un poco de por qué a mí me interesa el estudio de la religión y lo veo desde el punto de vista que lo defiendo como filosofía y no nada más como un estudio religioso. Marquiño, ¿algo al respecto? Dale. Ahorita voy agregando cosas. Perfecto. Entonces, ahora les voy a contar una historia. Esta historia, como ya les anticipaba, es de Sol Invictus, pero no es solo sobre Sol Invictus. Es una historia que yo considero oportuna contar por estos 4 puntos. Primero, porque es una historia interesante de entrada. O sea, mi pitch de venta es una historia de 2 mujeres gobernando el Imperio Romano. Así, o sea, en verdad las personas más influyentes en el imperio, en la cúspide del Imperio Romano fueron 2 mujeres por varios años. Y eso pues es algo que normalmente la gente no sabe y pues es una historia interesante ya de entrada por eso. Segundo, porque estamos hablando de un emperador muy, muy extraño que tenía 14 años, era un niño, era un puberto y es recordado por hacer cosas más terribles incluso que el mismo Calígula, que es junto con Nerón recordados como los más infames de los emperadores. Pues de infames hubo muchísimos y este es uno de ellos. Eh, eh, lo que tendría que ver con la religión y con la influencia es que este es el primer gran intento de una monolatría en el politeísmo romano. Recordemos que la monolatría es adorar a un dios principalmente y sobre todos los demás en una estructura politeísta. El monoteísmo es solo tener uno, es uno y eliminar y expulsar a todos los demás. Monoteísmo uno como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esos son monoteístas. Y las raras monolátricas o las raras monolatrías sería tener muchos, pero poner a uno así muy, muy, muy por encima y superior a todos. En varias politeístas estructuradas y complejas como Egipto y como Roma ha habido varios intentos, pero en general no funcionaron. En general, pues no avanzaron. O sea, las estructuras politeístas prefieren seguir siendo politeístas por algo. Y por último sería que acabo de ver esa semana que creo que en el BBC News, que quieren hoy en día cambiar o reidentificar a este emperador del que les voy a hablar como una mujer trans. No estoy diciendo, a ver, yo no soy tan sensacionalista, ¿eh? Yo sí soy muy exagerado a veces en mis posiciones y sobre todo cuando doy clases, agarro una que otra cosita así como y la exagero nomás para hacerlo más chido, pero lo que no me gusta es ser sensacionalista y no me gusta agarrar temas de moda y no me gusta para mentir y ganar rating.
esto es real, esto lo acaban de proponer y no voy a dar mi opinión, solo voy a dar lo que sé al respecto. Pero lo que sí les digo es que como fue un emperador romano, sí hay mucha información de él. Y pues tampoco es así como que se lo estén sacando de la manga, pero ya sobre qué tan oportuno es reidentificar a alguien que murió hace tanto tiempo, ya eso pues ya es asunto de cada quien, ¿no? Pero bueno, mínimo por esas 4 cosas creo que es interesante la historia que vamos a compartir. Entonces, no avanza mi cochinada esta. Ahí está. Vamos a contar la historia de la dinastía Severa. ¿Cómo empieza la historia de la dinastía Severa? Obviamente con Septimius Severus. Septimius Severus era un gobernador en Gaul, lo que es ahora Francia, y pues era un hombre muy poderoso y estamos en una época en donde los emperadores romanos venían del ejército. Los emperadores romanos eran normalmente el general más capaz, el que mejor administraba o el que tenía mayor influencia sobre el ejército, porque pues el ejército era el que mantenía todo. Es el que te va a conquistar y vas a ganar dinero. Es el que luego si te llevas mal con él se va a rebelar y te va a matar. Entonces, o tenías que ser un gran administrador o un gran general, ¿no? Y a veces eran los dos los generales. Séptimo Severus era gobernador y venimos de Marco Aurelio y luego Marco Aurelio tuvo a Cómodo y luego en Cómodo va a haber Placidus Sax y va a haber así como una crisis por ahí y Séptimo Severus va a entrar a la guerra civil en el año que se conoce como el año de los 5 emperadores y va a ganar esa guerra civil y él se va a quedar como emperador. Antes de que sea emperador, él se va a casar con una mujer muy, muy, muy importante que se llama Julia Domna. Julia Domna es su esposa, ella es de Siria y ella es de Emesa, la actual Homs, se escribe con H, Homs, un lugar que ha sido muy saqueado y destruido por las guerras y él se casa con esta mujer. ¿Qué pasa con esta mujer? Que esta mujer era hija del sacerdotes amplísimos, del sumo pontífice, del gran sacerdote de Emesa, que adoraba al dios del sol, de ahí que se llama El Gabal. El Gabal, que algunos lo asocian con Baal, pero no es Baal, es El Gabal, y es un dios del sol, y es un dios que se adoraba con una piedra meteórica, con una gran piedra negra de meteorito, y decían, pues es la piedra que el sol nos mandó, y este es el dios El Gabal. Y ellos sí, o sea, obviamente también es un politeísmo, pero ahí sí había una monolatría bien directa, un dios principalísimo, y el sacerdote principal de ese dios era el mero mero, o sea, el más chingón de todos. Entonces, ese señor tenía 2 hijas, Julia Domna y Julia Mesa. Y como ya vimos, Julia Domna se va a casar con Séptimo Severus. Entonces, desde que ella se casa y él se hace emperador, estas 2 mujeres van a entrar a la corte y van a entrar ahí al Senado y todo esto, siendo muy, muy, muy influyentes. Ellas manejaban el teje-maneja acá bien perrón. Del matrimonio de Séptimo Severus y de Julia Domna van a ser en realidad 2 emperadores, Caracalla y su hermano Geta. Y cuando Séptimo Severus se muere, ellos 2 se quedan en el gobierno, pero Caracalla mata a su hermano. ¿Por qué? Pues porque quiere estar solo y se hace el más chingón. Entonces ya tenemos de la dinastía Severa a 3 emperadores y ya tenemos a 2 muertos, ¿no? Séptimo Severo se muere, Geta es muerto por su hermano y Caracalla se queda dominando. ¿Qué pasa con Caracalla? Caracalla es un emperador como su papá, como Séptimo Severo, son emperadores muy queridos. Son emperadores que el ejército quiere mucho, que el ejército apoya mucho, que tienen muy buena reputación. Eran muy fieles las legiones a estos 2, pero Caracalla se va a enemistar en particular con un general súper influyente. Y ese general le va a tender acá una trampa y lo va a matar así como en una cosa muy ridícula cuando él se baja un día están haciendo campaña, se baja a hacer pipí, le manda creo que se llama Marcellus, creo, el soldado, y matan a Caracalla. Entonces Macrinus, como queda, era un general también muy influyente, él dice, pues ya murió Caracalla, lo mataron los bandidos, yo voy a quedar como emperador.
y entonces Macrinus queda como emperador. Macrinus queda como emperador un ratillo, pero él sabía que había una fuerza política impresionante ahí, que eran las dos mujeres, la mamá de Caracalla, Julia Domna, y la tía de Caracalla, que es Julia Mesa. Ellas eran las que movían ahí todo el tejemaneje, eran buenísimas. Entonces este vato dice, no, estas mujeres no las puedo dejar que se vayan de vuelta de mesa. Entonces las corre completamente, las pudo utilizar a su favor como administradoras, bla, bla, bla. No, las corre y las regresa de mesa. Hay quienes dicen que Julia Domna se suicida cuando se entera de la muerte de Caracalla, pero lo más probable, según lo que investigué, es que cuando regresan ellas dos a Emesa, ellas dos se ponen a conspirar y se ponen a planear para recuperar el poder sobre Roma. O sea, imagínate, dos mujeres que estuvieron como en la cúspide, pierden la influencia porque, digamos, se les murió el hombre en el mundo machista y no se conforman con eso, no dicen, ah, bueno, pues vamos a seguir siendo princesas en Siria. No, vamos a recuperar el poder del Imperio Romano. Entonces empiezan a conspirar, Macrinus las descubre y dicen que ahí es cuando Julia Domna se suicida. Y entonces eso nos deja a Julia Mesa solita, ella conspirando, y ella va a recuperar el poder en el Imperio Romano. ¿Cómo lo va a hacer? Pues una estrategia muy interesante. Ella va a voltear a ver a su nieto. Su nieto se llama Varius Avitus Bassianus. Y este nieto, Varius Avitus Bassianus, a los 14 años, era el sumo sacerdote de El Gabal. Era el sumo sacerdote, o sea, él era la fuerza principal ahí en Emesa de toda esta religión, ¿no? Entonces dicen que, se me olvidó decirles algo, este dios, el Gabal, era muy popular entre el ejército romano, muy, muy, muy popular. ¿Por qué? Porque el ejército romano no estaba en Roma, estaba en todos lados y sobre todo cuando llegaban a ciertos lugares, pues adoptaban ciertas cosas que les hacía interesante. Y era él y Mitra o Mitras, que también es otro dios solar de otro lugar de Persia, van a ser súper populares entre el ejército romano porque digamos que les satisfacían todas las necesidades que ellos tenían cuando estaban en campaña. Cuando están en campaña no tienes a los dioses de tu casa, no tienes a los sacerdotes, no tienes a las sacerdotisas, porque la religión romana es una religión muy del Estado y es una religión que merece que se oficie de forma oficial siempre. Y estas celebraciones se podían vivir personalmente y tenías que ir de repente al templo, pero ellos estaban ahí en ese templo y era un dios con el que de alguna manera te podías relacionar de manera diferente y sus rituales y sus promesas tenían mucho que empataba con el legionario romano que andaba. Entonces, a este niño de 14 años, tanto la gente de Mesa como el ejército de Roma lo adoraban. Dicen que sus celebraciones eran majestuosas y que eran bien impresionantes. Entonces, ella va a utilizar el poder de la influencia de y va a decir, no solo es de la familia de Septimius Severus y de Caracalla, o sea, también tiene un chorro de influencia, lo voy a utilizar para ponerlo como emperador romano. Tenía 14 años, o sea, él nunca hubiera podido tomar el poder él solito. Fue su abuela. Entonces, ella estaba forradísima también porque había estado mucho tiempo administrando cosas en Roma y también porque ahí mismo en Siria eran una familia muy influyente, muy rica, y estaba forradísima y le dio un chorro, pero un chorro de lana al ejército y empezó a repartir así como la película de The Wolf of Wall Street cuando Leonardo DiCaprio empieza a aventar así ella le empezó a aventar al ejército y el ejército se acordó que querían mucho a Caracalla y se acordó que querían mucho a esa familia y ella presentó a su nieto, le valió la dignidad y el respeto de su hija, lo presentó como hijo de Caracalla, hijo natural de Caracalla. Solo como para legitimar un poco más todavía la sangre, no había necesidad de tanto, pero hijo de Caracalla, en serio, Simón es hijo de Caracalla, bueno, pues a Caracalla recordemos que lo querían mucho, entonces ella consigue que el ejército se le revele a Macrinus y que adopten a este chico, que su nombre verdadero es Varius Avitus Bassianus, y lo van a tomar con el nombre de Marcus Aurelius Antoninus. Pero él, cuando se hace emperador, se va a cambiar todavía el nombre una vez más, y él va a decir, a mí me van a llamar el Agábalus. El Agábalus va a ser mi nombre de emperador, que quiere decir como el gran sacerdote de El Gabal.
que los romanos le decían Sol Invictus. Este dios de Siria, el Gabal, para los romanos era Sol Invictus. Y era un dios súper popular entre el ejército. Y ahora él va a decir, yo sigo siendo, o sea, mi función como sumo sacerdote no termina, solo la voy a prolongar también en Roma. Y voy para allá, voy para Roma a seguir con mi misión y voy para Roma a seguir con esto. Entonces, esto es como el parteaguas de esta historia y ahorita voy a continuar. No sé, Jorginho, si quieras añadir algo en este punto. Pues nada más como quizás hacer hincapié en que hay muchas formas de ejercer el poder. Y ahí se vio, ¿no? Con la forma en la que estas mujeres, desde su condición de mujer, pudieron ejercer el poder. O sea, y lo digo porque a veces pensamos como que no hubo muchas mujeres fuertes y poderosas en la historia, y creo que en realidad hubo muchas. Lo que pasa que más bien su forma de ejercer el poder era esa, o sea, Claro, tenían que ser más astutas, ¿no? En cómo ejercerlo, pero hubo muchas de ese tipo. es verdad. Entonces, este vato cuando llega, esto es un poco de escándalo porque es un emperador cero romano, cero romano. Había muchos emperadores españoles o que nacieron en otros lugares, pero nacían dentro de familias aristócratas romanas y nacían con educación romana. Este vato no. Este vato no tenía educación romana, este vato tenía educación puramente siria dentro de la más grande aristocracia siria, pero era muy sirio. Y cuando llega a Roma, sigue siendo muy sirio y no respeta las costumbres romanas. Llegó así, cortando cabezas y llegó diciendo, este es el dios principal. Y lo puso por encima de todos los dioses como Saturno, lo puso encima de Vesta y lo puso encima de la Mater Cubaleya o la Cibeles, que eran como las diosas más importantes y los dioses más importantes. Saturno, de hecho, hay varios Saturnos, el más importante es Saturnus Optimus Maximus Capitalinus. Y hay varios dioses principales, como por ejemplo Val, a él le decían Saturnus Optimus Maximus Delecianus. Pero el Capitalinus era el más importante. Y él va a decir, él incluso está debajo de mi dios Sol Invictus. Cuando llega a Roma, ya le empieza a decir Sol Invictus, ya no le dice tanto el Gabal, pero él dice, yo soy el Agábalus y yo soy el máximo sacerdote y nadie más va a hacer eso. Construye 2 templos preciosos, uno muy cerquitita de donde él vivía y donde estaba él regenteando, un templo cerquita de ahí y un templo ya como lejos en los barrios bajos, un templo principal para su dios solar. Y se llevó la piedra se la llevó desde Siria hasta Roma y se la llevó en un carruaje así con mucha pompa y así como si fuera, pues qué más, un dios, ¿no? O sea, se la llevó así con todo, y en su camino, en su recorrido, desde que sale de Siria hasta Roma, todas las ciudades romanas por las que atravesó, llegó y estableció templos. No los construyó, pero sí dijo, este templo me lo quitan y aquí se va a adorar a Sol Invictus. Y luego aquí también, aquí, y en todas esas celebraciones y en todos esos rituales mistéricos y todo esto. La religión de este dios o el culto de este dios no era mistérica. Cualquiera podía adorarlo, cualquiera podía tener sus favores, cualquiera podía estar ahí. Pero para ser sacerdote sí tenías que pasar por los misterios. Entonces sí había como un colegio de sacerdotes donde él era el más importante y ellos eran los que tenían los misterios, atravesaban los misterios para poder presidir esta religión. Era un major pervert, era un pervertido impresionante. Les digo que era peor que Calígula. A Calígula es conocido por sus orgías, pero este vato, o sea, además de sus orgías, dicen que tenía como una cosa de que no dormía 2 veces con la misma persona. O sea, siempre se acostaba con un vato, con una mujer y pasaba lo que sigue, lo que sigue. Era un sádico de lo peor. Le gustaba torturar a la gente, no solo a sus amantes, sino hacía bromas muy pesadas. De repente dicen que había gente que despertaba al lado de un oso real vivo o de un tigre y que decía, ay, cagado de risa y si se moría, ay, pues se murió, pero fue muy gracioso. A ver, es que también estamos hablando de un niño de 14 años que de repente es la persona más poderosa del mundo. Entonces,
qué tanto estaba en verdad enfermo porque estaba loquito o qué tanto pues las condiciones lo fueron enfermando, ¿verdad? También qué culpa tiene la criatura. Pero bueno, entonces el vato ahí andaba, eh, a ver, un poco de matiz en esto. Antes, la mayoría de las religiones y de los acercamientos religiosos, muchos hacían sacrificios humanos, muchos, en todos lados del mundo. Pero eso se fue quitando, poco a poco se fue quitando. Es famoso el pasaje en el judaísmo, en donde Abraham le va a ofrecer un sacrificio humano a su Dios Yahvé, que es su propio hijo. Y que Yahvé le dice, no, espérate, no, yo no quiero que mates a tu hijo, tu fe te ha salvado, o sea, tu fe es suficiente, quiero un sacrificio que de un corderito. Es muy probable, dicen los estudiosos, que estos sean como un escrito para decir por qué los judíos ya no autorizaban y ya rechazaban los sacrificios humanos. ¿Qué quieren decir los judíos con eso? No hacemos sacrificios humanos no porque no tengamos fe, tenemos toda la fe del mundo, tenemos más fe que ustedes, pero a Dios no le gustan los sacrificios humanos. Dios está contento con que tengamos fe y con que le hagamos holocaustos de animalitos y con eso, o sea, nuestra fe está ahí, no necesitamos sacrificar humanos. Y los judíos ya no sacrificaban humanos. En Grecia también se va a ver cómo está esta transición en donde de repente ya es aborrecible sacrificar humanos para los dioses. Y en Roma también no estaba del todo bien vista. Y cuando lo hacían, tenían que ser los niños deformes o los tullidos o un ancianito ya muy malito, así todo eso. O sea, ya eran como que los que no eran muy útiles. Este vato no, este vato sacrificaba a los niños más guapos, los más bonitos, los más finitos de las clases altas, porque él decía, es lo que Dios quiere. O sea, Dios no quiere un sacrificio chafa, Dios no quiere un sacrificio acá defectuoso, Dios quiere la creme de la creme, quiere lo mejor, y empezaba a sacrificar niños de las clases altas. Entonces, imagínense el desprecio que se va a ganar de todo Roma. O sea, en verdad este vato empezó de la peor manera y continuó de la peor manera y no desaprovechó ninguna oportunidad para cagarla. Saludos a mi amigo Towns, no porque él siempre la caga, sino porque esta frase la dijimos hace poco. No se crea. Entonces, él, insisto en que era el sumo sacerdote del Sol Invictus y hacía estas procesiones todos los días salía bailando vestido de mujer. ¿Por qué vestido de mujer? Puede ser porque él entendía a la feminidad como la forma más poderosa, porque él había visto que verdaderamente o sea, a las personas más poderosas que él había visto jamás eran a su abuela y a su tía abuela, más que Caracalla, más que al que sea, o sea, ellas veían, él veía el poder en ellas y él de alguna manera quería ser parte como de eso y él siempre llevó sus ropas sirias, no utilizó los atuendos romanos de emperador, él llevaba sus atuendos sirios que eran como de este color que estoy mostrando como rojito violeta y él andaba ahí y dice que se maquillaba mucho y que le gustaba así andar como medio feminado y que bajaba bailando en las celebraciones todos los días al templo que tenía cerquita de su casa y que de repente a veces veía en los templecitos así chiquitos o altares cercanos que ponía ahí las vísceras de los niños que había sacrificado para adivinar un futuro, para hacer una premonición o algo así, y que él andaba ahí bailando en una corte de puras mujeres y que ya llegaba y bla, 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 y que siempre que había como dramas religiosos, él decía, yo quiero hacer la parte femenina. Entonces, por eso ahorita andan diciendo que van a querer cambiar a Elagabalus y a identificarlo y asociarlo como una mujer trans. Ya eso a mí, emitir un juicio sobre eso no me corresponde, pero sí, los hechos sí son esos. Entonces, él tenía una esposa, la divorcia, no le interesa, y luego se va a casar. Esto es tal vez, a pesar de todo lo que platiqué, a pesar de que mutilaba gente, torturaba, la humillaba solo por diversión, cortaba miembros viriles, así los aventaba al fuego en sus ceremonias, hacía la mala.
humilló a los demás dioses, hacía todas esas barbaridades. A pesar de eso, es probable que lo peor que haya hecho, y sacrificó niños nobles, lo que más alborotó a la gente fue este matrimonio. Se casó con una sacerdotisa vestal. ¿Cuál es la característica de las sacerdotisas vestales? Vesta no es una diosa menor en Roma. Vesta es una diosa súper importante en Roma, que muchos la identifican con Hestia griega, pero en realidad Vesta pues tiene sus características propias. Vesta es la diosa del hogar, del fuego que calienta el hogar, del fuego de la cocina, del fuego que mantiene viva una institución sagrada para Roma, que es la casa. La casa tenía su líder y su propio pequeño emperador, que era el pater familias. O sea, la casa para los romanos y la administración familiar era fundamental. O sea, era un tema todo menos menor, jamás menor. Y las diosas de Vesta, las sacerdotisas de esta gran diosa Vesta, tenían que ser vírgenes, siempre, 100% vírgenes. Eran de lo más inmaculado que podían tener. Y este vato agarra a una de las principales y se casa con ella. ¿Qué implica eso? Pues que la está manchando, que la está quitando toda su función, o sea, todo lo que ella tenía que hacer. Y el vato dice, y sigue siendo sacerdotisa de Vesta, ¿eh? Entonces tú dices, no, imposible. Y lo hace para tener también como un matrimonio sagrado, para decir, yo represento el sol, el Gabal, el sol Invictus, y ella representa a Vesta. Entonces, ya con estos dos casándose, pues vamos a tener, vamos a gobernar todo esto, ¿no? Entonces, mientras él seguía haciendo sus locuras, quien administraba todo el imperio era su abuelo. Este vato solo estaba interesado en la religión y solo estaba interesado en sus orgías y solo estaba interesado en sus locuras, pero quien veía todo lo serio, absolutamente todo lo importante, lo serio, era su abuela. Y su abuela, insisto, seguía siendo ahí, como fue su hermana y como ella también desde hace mucho tiempo, la mujer más poderosa. Su abuela ve que este vato está destinado a la catástrofe, que este vato no tiene salvación, que este vato está loquito, que sí lo vieron bien a la hora de decir, él tiene mucho arrastre, él tiene mucha fama, el ejército lo va a seguir inicialmente, pero nunca vio en lo que se podía convertir y en todo lo que se estaba echando encima, en toda la porquería que estaba haciendo. Entonces, dice, ya no me sirve. Este vato, a final de cuentas, pues sí es mi nieto, pero es una herramienta. Ya no me sirve. Entonces le dice, ella dice, antes de que lo maten y que nos corran a todos, vamos a curarnos en salud. Entonces lo obliga a que adopte a su primo, a Severus Alexander. Le dice, vas a adoptar a tu primo y nos pregunta, adoptas a tu primo y lo nombras tu sucesor. Ella diciendo, ya cuando te maten a ti, ya se queda Severus Alexander porque este vato sí es bien inteligente y sí es bien tranquilo y él va a entrar como una sucesión directa porque somos la dinastía severa, ¿no? Entonces él adopta a su primo, se pelea con su primo cuando él ya lo está diciendo, bueno, pues te voy a enseñar a gobernar porque tú algún día vas a gobernar, bla, bla, bla. Y le dice, lo primero es que pases por todos estos misterios, por todos los misterios que hay. Y Severus Alexander dice, no, no me importa. O sea, guácala. Entonces, ahí se pelean y este vato dice, no, este es mal, la fregada, bla, bla, bla. Cuando se pelean, este vato lo manda a matar. El Agábalus manda a matar a Severus Alexander y el ejército y los que manda a matar no quieren. Y se le rebelan. Entonces él dice, chin, o sea, ahora si Alexander me manda a matar, me van a matar a mí. Entonces dice, no, no, ya está, ya sé. Voy a arreglar todo, vamos a gobernar juntos, vamos a ser compas, yo ya cedo, vamos a ser de nuevo como dos emperadores al mismo tiempo. Y Severus Alexander y el ejército dicen, no, compa, no hay opción. Y lo matan. Entonces, o sea, inmediatamente adoptó a Alexander, todo el ejército romano se fue a favor de Alexander y dijeron, ya tenemos un sustituto, incluso la familia está cooperando, entonces, cuello. Entonces Severus Alexander inmediatamente lo primero que El hace es... Agabalus le queda, más bien Joffrey le queda a Guangua y el Agabalus. Sí, de hecho, sí, es Y un Lady personaje Tyrell se que... parece a su Ajá. abuela, ¿no? Ándale, sí, 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 sí. De hecho, sí, o sea, directamente la abuela ayudó en la conspiración. En esa sí, la abuela ayudó en la conspiración para que muriera. Entonces,
Lo primero que hace Severus Alexander es decir, necesito que me identifiquen como separado de Elagabalus, necesito que me identifiquen como alguien que no está tan loco, y regresa la piedra a Emesa. Dicen, el Sol Invictus sí es importante, no pudo, ni aunque quisieran, no, tal vez no le interesaba, pero si condenaba la religión de Sol Invictus, se le iba el ejército encima, porque el Sol Invictus era importantísimo para el ejército romano, pero para la gente de la ciudad romana, pues todos los demás dioses. Entonces lo que dijo es, la piedra de Sol Invictus se regresa a Emesa, porque ahí es el templo principal y de ahí es y todo, chidote, y en mi capilla principal del palacio, voy a tener a Apolinio de Tiana, a Alejandro Magno, a Orfeo, a Abraham y a Jesús. Y los puso ahí todos así, igualitos, con la misma dignidad. Entonces, todos los seguidores de Polonio de Atenas estaban felices, los orfistas estaban felices, los seguidores del helenismo estaban felices, los judíos estaban felices, y los únicos que le hicieron de pedo, ¿quién crees que fueron? ¿Márquez? ¿Quién crees que le hizo de pedo? ¿Ya se escucha? Ya, No sé, dilo. los cristianos. Los cristianos son los únicos que le Pues sí. hicieron de pedo. Dijeron, no, 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 aquí nosotros no venimos a compartir. Ya desde entonces eran celosotes, ya desde entonces eran acá. Entonces, o sea, sí, los cristianos dijeron, este no es un Dios más, no nos puedes poner igual ahí. Este es el Dios principal. Pues, también estaban como el agábalos, ¿no? Este tiene que estar encima de los demás. Pero sí ya se nota las intenciones de reconciliación de Alexander. Dicen que probablemente el que hayan regresado la piedra es lo que salvó el culto, porque de haberse quedado como el Agábalos tenía tantos enemigos, igual le hubieran querido destruir todo, como de hecho, sí intentaron, no intentaron, destruyeron todas las imágenes que había del Agábalus, destruyeron sus estatuas, sus templos, destruyeron todo lo que le recordaba a él. Se llama Damnatio Memorae, o sea que es la condena a su memoria. Quisieron borrarlo por completo, no solo él, sino muchos. Ha habido como 26 emperadores que han tenido la Damnatio Memorae, entre ellos Calígula, entre ellos Nerón. Los famosos son ellos, Galba, ¿quién más? Bueno, son los que me acuerdo, y el Agábalus. Y, y pues Severus Alexander fue un emperador muchísimo más respetado, fue un emperador muchísimo más moderado, fue un emperador muchísimo más establecido, y el intento tan agresivo, tan violento y tan forzado de que el politeísmo romano fuera una monolatría con solo un gran dios, el dios del sol, el sol invictus ahí, fracasó. Precisamente por los excesos de este sumo sacerdote que era el emperador. 50 años después de todo esto, va a haber un gran emperador que ese sí todos lo adoran porque él se dice que salvó la república. Después de las grandes crisis, él la reunificó. Él es otro de los generales que ascendió a emperador, un vato que era un genio militar y que fue ganando, ganando, ganando y uniendo con respeto y con disciplina y todo eso con los antiguos valores de la República Romana, Aureliano. Aureliano va a tener una gran batalla, y esta batalla se la va a dedicar a Elgabal, y él va a decir, yo gané gracias a este Sol Invictus, a Elgabal. Muy probablemente fue porque la legión que le ganó esa batalla era una legión extranjera de esa suya, pues, pero que habitaba ya en el extranjero y que eran muy seguidores del Gabal. Entonces, él le va a restituir muchísimo respeto, le va a restituir muchísima oficialidad dentro del Imperio Romano, y también va a hacer un intento de que sea el dios principal, pero jamás, jamás, jamás tan agresivo y tan ridículo como el de el Agábalus, ¿no? Y de hecho, esto va a dejar muy bien posicionado a El Gabal dentro, porque también ya estaba un poquito, o sea, sí dejó cierta influencia el intento de el Agábalus. Entonces, esta historia, ¿por qué la cuento? Insisto, si nada más les cuento la historia como chisme, está interesante, la neta, es un chisme interesante. Ahora, desde el punto de vista de la influencia, ¿cómo la cuento? Muchos dicen que este es el antecedente principal de por qué
Jesús, luego, cuando fue oficializado el cristianismo, fue adorado como un dios solar, porque el primer intento de monolatría en Roma era con un dios solar. Ahora que Jesús llega, pues también lo van a hacer dios solar y van a utilizar todo esto que ya había dejado Sol Invictus y que dejó también Mitras o Mitra, que es el tema del que voy a hablar la siguiente ocasión. Hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen, a ver, esto existió, esta es la historia, pero están exagerando la influencia que tuvo el intento tanto de Aureliano como de Elagabalus. O sea, sí está esto, pero eso jamás va a llenar el camino y jamás va a preparar toda una estructura religiosa, social para la llegada de Jesús. Estos ya no tienen nada que ver con Jesús. Jesús tiene una historia posterior. Perdón, se me olvidó dar fechas. Aquí estamos hablando de la mitad del 260, o sea, estamos hablando y Jesús se va a oficializar hasta el 450, una cosa así. Entonces, no estamos, estamos muy lejos. O sea, estamos muy lejos como para que esto haya influido importantemente en la adopción de Jesús como el Dios principal en Roma, como el único Dios y como un Dios solar. Porque sí, las primeras, como dirían Dave y Jorge, las primeras depictions, las primeras representaciones de Jesús y las posteriores, claro, después van a ser solares. Jesús es representado como un dios solar en muchísimas ocasiones. ¿Cómo llega la representación de Jesús como dios solar? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué tanto influyeron estos, el Sol Invictus, el Gabal y Mitras o Mitra, para que Jesús se vaya haciendo a esta misma figura? No sabemos exactamente. Todo lo que les digan son deducciones. Hay algunas deducciones más educadas, hay algunas deducciones más investigadas y algunas deducciones más locas. Pero lo que se sabe es históricamente, con datos históricos es imposible saberlo. Entonces yo ahorita nada más les presento la historia porque sí, el que quiere investigar más investigue, o tal vez ya nosotros podemos profundizar después en otras cosas, o lo que quieras empezar a sacar conclusiones que saque. Yo no puedo dar conclusiones porque desde el punto de vista con datos e histórico no hay conclusiones. Deducciones, sí, muchas, pero pues ya que cada quien haga con esta información lo que mejor quiera, ¿no? Marquiño. Pues está muy chida la historia. Eh, es cuando ves que la realidad luego sí le gana la ficción. Afirma, sí, sí, sí. Y, y luego hay quien también dice que los excesos y toda la porquería de Elagabalus está exagerada precisamente porque cayó en Damnatio Memorae. Entonces, ya cuando se empieza a contar la historia de él, se le empieza a exagerar todo lo que le caía mal a los romanos y se la pusieron todos a él. Pero historias oficiales sí hay. Yo digo, tampoco estaría loco, ¿no? O sea, usualmente la verdad es más equilibrada. Habrá algo de mentira en lo que se cuenta de él, cosas exageradas y otras Ujú. que fueron ciertas. Pero sí tiene sentido que sí tiene muchos elementos como que chocaban con parte de la cultura romana y después con parte también de la cultura cristiana más adelante, pues que haya sido todavía más exagerada la parte negativa de su nombre. Sí, y pues sí, muchas cosas, o sea, sí están registradas históricamente, o sea, como eso de casarse con una vestal, o sea, que no, o sea, no, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y sí lo hizo, o sea, eso sí está completamente comprobado. Sí. Sí, pues es que también ahí creo que va mucho lo que mencionabas al inicio, o sea, estar bien difícil de repente sentirte un dios a los 14 años, ¿no? O sea, creo que es una fórmula para volver loco a cualquiera. Y sí, sí, totalmente. Y hay varios sacerdotes, ya existía la tradición de que se le llama la apoteosis, cuando un emperador muere, lo elevan al grado de divinidad. Le pasó a su tío abuelo, que era. Sí, su tío abuelo, no, su tío bisabuelo, no sé, a Séptimo Severus. Séptimo Ujú. Severus fue elevado con apoteosis y él terminó siendo con damnatio memoriae. Lo peor y lo mejor en la misma familia, en la dinastía Severa, y con su primo acabó la dinastía Severa, que es una dinastía muy chiquita, o sea, no es tan recordada, pero pues se tiene uno que otro elemento acá, locochón. Más de uno. Ujú.
Entonces, pues es eso, o sea, vean este episodio como, si quieren nada más entenderlo desde su parte, véanlo como una historia, un chisme interesante, y si quieren entenderlo como en un gran contexto, es uno de los elementos de la gran pregunta de cómo de conformó el cristianismo primitivo, que también es algo que voy a ir tocando próximamente, cómo estaba constituido ese mundo, esa estructura judeo-romana, antes de ser cristiana, judeolénica romana, en donde se empezó a adorar por primera vez a Jesús y se empezó a entender por primera vez y a estructurar esta religión que pues ha influido pues, al mundo entero. Sin duda alguna, ha influido el mundo entero. Entonces, anatomía de la influencia, vamos a ir viendo lo más que podamos, porque hay muchas cosas que la historia nos acerca y tienes que hacer deducciones en algún momento. Es como cuando haces el sudoku, si haces el sudoku fácil o normal, todas las piezas están ahí, siempre, todas, 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 no hay error. Pero ya cuando pasa el difícil, tienes que adivinarle. Sí o sí tienes que adivinarle. Entonces, a veces aciertas, a veces no. Entonces, aquí estamos, cuando nos preguntamos de toda la construcción del cristianismo primitivo, hay muchas piezas en donde ya la historia no nos ayuda y hay que adivinarle. Pero antes de empezar a adivinarle, vamos a presentar lo que sí está, los números que sí están, las historias que sí están, lo que más o menos está, y pues ya, con ese ánimo vamos haciendo estas búsquedas y estas Pues aproximaciones. es como un poco acercarte a la verdad desde múltiples perspectivas, ¿no? O sea, te das cuenta todo lo que conocíamos de la época, del contexto, o sea, de las historias que se contaban, y de ahí, pues sigues todavía teniendo que adivinar cosas, pero esas múltiples perspectivas ya te dibujan algo mucho más claro. Exacto. Y te ayuda muchas veces a matizar también las exageraciones que tendemos a hacer. Por ejemplo, aquí está Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana, sí, pues es como un Jesús. Y mucha Ujú. gente dice, es que el mero mero era Apolonio y Jesús vino a imitar a Apolonio. Entonces, ¿sabes de lo que estás hablando? O sea, neta, te has metido a investigar verdaderamente. No, no lo saben, pero les encanta, ¿no? O sea, nos encanta ser sensacionalistas, nos encanta irnos con la primera intuición que tenemos y arrancar en primera. Entonces, ¿pudo Polonio de Tiana tener influencia sobre el cristianismo primitivo? La respuesta es definitivamente sí. ¿Pudo la figura de Jesús histórico haberse escrito también con algo de lo de Apolonio de Tiana? Pudo, por supuesto. ¿Qué tanto? Hay que investigar. Y sobre eso también vamos a dedicar un episodio, lo adelanto de una vez. Ya llegaremos a hablar de Apolonio de Tiana, pero primero quiero hablar de Mitras o Mitra, que como dios solar, la estructura del dios solar es muchísimo más interesante y compleja que la de Elgaval Sol Invictus. Lo de Sol Invictus era interesante la historia de cómo se quiso imponer el Imperio Romano a partir de la historia de este emperador loco y la familia influyente, su abuela y su tía abuela, pero el culto y la representatividad de Mitras y cómo llegó al Imperio Romano, esa historia está más interesante, digamos, en el sentido de la historia de la religión. Ese va a ser el próximo episodio mío. Ahorita, pues supongo van a venir dos, uno de Jorge y uno de David. Luego va a llegar ese mío y luego después otro de Jorge, otro de David. Ya voy a hablar yo de las historias de la infancia de Jesús en los apócrifa, en los textos apócrifos, no en los oficiales, porque esos ya los tenemos. Tú ahorita agarras tu Biblia o tu Nuevo Testamento y ya los lees ahí, lo poco que hay. Yo voy a irme acá a la piratería, me voy a ir a la pulga y voy a buscar esas historias apócrifas de la infancia de Jesús, que están interesantes. Y nada más las voy a contar como chisme, no las voy a contar como, esta es la verdad de la infancia de Jesús. No, jamás. Es como, aquí está escrito en los apócrifa, haga cada quien con esa información lo que quiera. Igual estaría padre que algún día te aventaras una serie de dioses solares. Porque hay unos bien muy Sí, interesantes, Amaterasu o Ra o Huitzilopochtli, si queríamos verlo como más de este lado. O sea, hay muchos, y unos son hombres, otros son mujeres, otros. O sea, sí sí. cambia mucho. Y está Sí, 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 padre. y bien mencionaste, tal vez la cultura que más obsesionada estaba con el dios solar y con el sol en sí mismo es la egipcia. Y pues por justa razón, ¿no? O sea, Sí, claro. tal vez lo que más deberían tener es un dios del río, no un dios del agua, pero
la otra parte sí, claro, o sea, el dios del sol, o sea, para ellos no existió tal vez una cultura tan obsesionada con el sol como la egipcia, con justa razón, y sí, vamos a hacer un especial de dioses solares, pero eso va a ser más adelante porque me falta llenar todavía muchos huecos de por ahí. Va. No, pues entonces, Marquiño, ¿algo antes de despedirnos? No, estuvo muy padre. Ojalá que también la gente que nos escuchó pues, se haya quedado con algo y que nos compartan comentarios. Sí, de acuerdo. Entonces, no, pues gracias por aguantarnos. Gracias, Marquiño, por acompañarnos. Nos vemos la próxima en el podcast de la Risa del Olvido. Saludos a Dave, saludos a las 3 personas que nos ven y pues seguimos en la que sigue. Chao. Gracias. Gracias, Tú bye. tienes que cortar la grabación.